vamos a pasar ya con nuestra querida mesa política de los viernes. Y ya sabe usted, la integra Alejandro Saldaña, la integra Héctor Javier Sánchez y Violeta Núñez. Nada más que Violeta Núñez ahorita no nos va a poder acompañar porque tenía un compromiso ahí en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y Héctor Javier estará por incorporarse también, se iba a incorporar unos minutos, así que aprovechamos también para eso, que se iba a incorporar un poquito más tarde, para poder pues arrancar también con unos minutos más atrás y dar espacio a Abel Barrera y a la nota también de Isabel Briceño. Pero ya está con nosotros Alejandro Saldaña y en unos minutos se incorpora también Héctor Javier Sánchez. Alejandro, buenos días, bienvenido. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia. Pues ya es viernes, llegaste al final de la semana. Sí, afortunadamente, porque sí, no, es que fíjate que parece que no, pero sí llega uno fundido, ¿no? Llega Sí, uno fundido ya al final de la semana, pero pues bueno, pues son pues también no voy a negar que me apasiona muchísimo el trabajo que hacemos, así que pues uno también está pues bien pila ahí, como dice nuestro querido Emilio Jaramillo, desde Laredo, Tamaulipas, que luego nos escribe. Pero bueno, me gustaría iniciar contigo, mi querido Alejandro, haciendo un balance de, pues un análisis de cómo quedaron Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, después de la cumbre de la 10ª cumbre de líderes de América del Norte. Pues hay comentarios a favor, en contra, no, que Ebrard quedó por los cielos y Claudia Sheinbaum quedó por los suelos, y que no, que en realidad pues no genera, no incide en nada lo que sucedió en ámbitos de las preferencias hacia ambos precandidatos a la presidencia de la República por parte del partido Morena. sí, pues obviamente por la naturaleza de la reunión y por el perfil, digamos, de su encargo dentro del gobierno federal, pues evidentemente Marcelo Ebrard fue el que tuvo mayor atención, mayor foco, mayor participación inclusive, ¿no? Por eso, pues sí, se puede hacer en un primer corte una evaluación de que quien salió mejor posicionado de esta cumbre fue el canciller, pues eso sin duda alguna, ¿no? Precisamente por la naturaleza de la reunión. Y si nos seguimos en esa tesitura, pues por la misma naturaleza de la reunión, pues Claudia Sheinbaum sería la que menos participación, menos visibilidad, menos atención de los medios, etcétera, ¿no? Pero me parece que esa sería pues una mirada un tanto elemental o básica, ¿no? Que finalmente pues es válida, ¿no? Habría que ver ya más en detalle digamos, el tratamiento que se le dio a los diversos temas de la agenda y qué tanto inciden unos con otros, ¿no? Qué tanto inciden o caen, para decirlo de manera muy sencilla, en la cancha de uno y de otro, ¿no? Por ejemplo, el tema de la migración, el tema permíteme, el tema de migrantes, pues evidentemente compete al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ¿no? Y bueno, no así, y digamos que de manera coincidente, o yo no sé si se pueda decir de esta manera, para mal de Claudia Sheinbaum, ¿no? Para su mala fortuna, pues justamente cuando estaba la cumbre, pues sucedieron todos estos eventos que ya conocemos en el metro y demás, ¿no? Entonces, pues sí, en una primera mirada, me parece que quien sale mejor parado en esta reunión, pues es Marcelo Ebrard, ¿no? Eh, y bueno, sí llama la atención que en el tema de migrantes, pues prácticamente el gobierno mexicano, pues no sale con no es que salga con las manos vacías, pero tampoco se puede decir que haya obtenido pues unas buenas negociaciones en materia de migración, es decir, de migrantes mexicanos, una mayor flexibilidad para la migración, algún tipo de programa de migrantes temporales, etcétera.
me parece que pues no hay una gran cosecha, y más bien pues está esta cosa del recibimiento de 30,000 migrantes al mes, que no es una cifra menor, que por supuesto habrá que darles atención y pues generar recursos para la atención de esas 30,000 personas procedentes de los Estados Unidos, de origen venezolano, cubano, etcétera, que estarían en nuestro país, y bueno, pues hay que darles alimentos, agua, atención médica, etcétera. No sé si se cuente con un programa específico para ello, pero bueno, pues habrá que esperar a ver qué acciones emprende el gobierno mexicano, ¿no? Ya. Y por el lado de Claudia Sheinbaum, pues insisto, no caía en su territorio, ¿no? En todo caso, pues no deja de ser curioso esta imagen que circuló profusamente en redes sociales de un tránsito diciendo, ¿no? En una parte de la Ciudad de México, es que está igual de Canadá, ¿no? Pero bueno, así sería una valoración primera. Sí. Gracias, mi querido Alejandro. Ya se encuentra con nosotros también el doctor Héctor Javier Sánchez, que ahorita lo vi que se asomó y de pronto ya lo dejé de ver. No Y sé yo qué. también lo vi. Sí, sí, no sé si, pero lo vi bien peinado, no sé por qué se haya quitado, pero ahí está nuevamente otra vez Héctor Javier Sánchez, y además veo ese tipo de construcciones ahí donde está con esos techos, y por supuesto que inmediatamente me remite a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, este lugar donde viví 20 años. Héctor Javier Sánchez, muy buenos días, bienvenido. Uy, creo que está teniendo problemas ahí con su conexión. Creo que ni siquiera nos estaba oyendo. Así que bueno, vamos a ver, Héctor, ¿nos escuchas ahí? Héctor, hello, Héctor. No nos escucha, tiene un problema. Ahí sí te puedes escribir con él, mi querido Cristian. Eh, bueno, déjame regresar contigo entonces ahorita, Alejandro, mientras resolvemos la parte con Héctor Javier. Sí, Este, en este encuentro trilateral que hubo entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿en dónde consideras que México ganó y en dónde consideras que México perdió? mira, yo creo que, vamos, el tema sin duda alguna más relevante que México no es que ya haya ganado, pero vamos, se presentaron las circunstancias para que México pueda ser realmente el ganador o uno de los principales ganadores, que es el tema del nearshoring, ¿sí? O sea, esto que equivocadamente se mencionó como sustitución de importaciones, en realidad no es sustitución de importaciones, sino es una relocalización de diferentes partes de las cadenas productivas que actualmente están en China o en la zona asiática, y que esas partes de las cadenas productivas pudieran instalarse en nuestro territorio, en México. De ser así, entonces México sería uno de los grandes ganadores, ¿no? Obviamente, pues se tienen que ver todas las condiciones para estas inversiones, ¿no? De respeto a la normatividad mexicana, de que en efecto sean inversiones competitivas, de que haya pues importantes derramas económicas para las regiones en donde se instalen, etcétera. Entonces, de presentarse esto, y bueno, ahí está toda la intención, pues México tendría inversiones de enorme valía, muy importantes, no solamente en términos de la generación de empleo, sino también las posibilidades de derrama de conocimientos, de encadenamientos productivos, de fortalecimiento interno de diferentes estructuras productivas del país, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es donde yo creo que México pues tiene muchas ventajas y gana eh, esta posibilidad. Insisto, lo dejamos así como posibilidad porque todavía no son inversiones que estén presentes, pero bueno, se abre esta puerta, ¿no? Y donde creo que está el punto o el eslabón débil en esta cumbre, pues es el tema migratorio, ¿no? En donde, pues sí, en efecto, el presidente Biden no ha construido un solo metro de muro porque no lo necesita. Habiendo Guardia Nacional y habiendo todo lo que se ha desplegado en México, pues no es necesario construir un muro, ¿no? Entonces, me parece que en el tema migratorio México no sale bien parado. Ya, gracias, mi querido Alejandro. Ahora sí, ya se encuentra con nosotros bien peinadito
Héctor Javier Sánchez, y comentaba hace un ratito esto, Héctor, de que veo ese tipo de techos y construcciones e inmediatamente me remonta a San Cristóbal de las Casas y los 20 años que viví por allá. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días, bienvenido. Bien, gracias, perdón el retraso. Y bueno, tuve algunos problemas de conexión. De hecho, soy uno de los damnificados de la marca Huawei, que hace poco se me reinició, bueno, se actualizó y me dejó sin internet, me dejó sin WhatsApp, sin contactos y sin todo, ¿no? Pero ya aquí estamos, aquí estamos. Órale, órale, muy bien, Héctor, gracias. Héctor, pues, ¿cuál es tu valoración de esta cumbre, de esta 10ª cumbre de líderes de América del Norte? ¿En dónde ganamos, en dónde perdimos? Bueno, yo creo que ganamos en el sentido de que pues, se constata que, o por lo menos se revierte la percepción que querían haberle puesto a la población de que pues, las relaciones iban a estar muy mal entre Biden y López Obrador, principalmente por la cuestión de que supuestamente México tenía que reconocer inmediatamente, casi a la par que los medios de comunicación y no esperarse, digamos, a los resultados que hubiera dictaminado pues, las instancias correspondientes en Estados Unidos, que también hay que decir que México sí lo ha hecho, digamos, con otros resultados, por ejemplo, en el caso de Lula, en el caso de Bolivia también, ¿no? Y que, pues, en este ambiente, digamos, de muchos abrazos y cero balazos y muchas sonrisas, etcétera, pues se creó un ambiente de cordialidad que me parece ser que da un mensaje de estabilidad y da un mensaje de que ahí no va a haber pugnas y que en esta medida puede haber inversiones y puede haber, pues, mayor colaboración. ¿Cuáles son los puntos negativos? Pues ya lo sabíamos, ¿no? Finalmente este tipo de reuniones pues son para eso, ¿no? Son para las fotos, son para los abrazos y decir, ahora sí que citando al clásico de José María Aznar allá en España, de que todo va bien en nuestros países, ya la llevamos. Los puntos que sí habrá que preocuparse, pues por supuesto lo que tiene que ver con lo que comentaba ahorita Alejandro, la cuestión de migración, ahí tiene toda la razón. Estados Unidos por el momento no necesita muros, no solo está la Guardia Nacional, sino está la legislación de Estados Unidos, ¿no? Está la presión de los republicanos, está la presión del gobernador de Texas, que incluso estuvo mandando pues camiones con migrantes allá a Washington, y también está la resolución que hizo ahora sí que las instancias legislativas de Estados Unidos de dejar el capítulo 42, en donde si recordamos que por cuestiones de seguridad sanitaria, principalmente en Estados Unidos, pues tienen todo el derecho de estar pues rechazando migrantes y pues el compromiso que ya tiene México de aceptar 30,000 migrantes mensuales, según tengo entendido. Hay gente que lo maneja que nada más fueron de manera total, pero no, son mensuales y eso, y la misma Human Rights Watch ya habla que esto pues va en contra de los derechos humanos de los migrantes, por ejemplo, la cuestión de que tienen de pedir asilo y que se les está negando en la práctica a estas personas que ahora, pues, por ejemplo, en estas épocas de frío, en estas épocas súper duras, pues nada más podríamos imaginarnos cómo se le están paseando allá en la frontera, cómo están llegando, a cambio de una promesa de que, pues, esto se va a legalizar de alguna forma, inclusive con la incorporación de una plataforma de Internet, en donde le van a hacer los trámites más fáciles, pero mientras tanto, digamos, ahora sí que dentro de lo urgente y dentro de la problemática que se está viviendo actualmente, pues no lo hace muy bien, sobre todo para la gente que ya está en la frontera y que recordemos, ¿no? Últimamente hemos estado viendo, como todos los años, que se están rompiendo récords en cuanto a número de detenidos allá en la frontera de Estados Unidos. Otro de los aspectos que tampoco se tocaron y vamos a ver cómo se desenvuelven los grupos de trabajo es lo que tiene que ver con las controversias del TEMEC que se tiene entre pues México, Estados Unidos y Canadá, sobre todo lo que tiene que ver con cuestión energética. Y otro asunto que ya lo podríamos ver a niveles bilaterales, por ejemplo, entre México y Canadá. Sabemos que Canadá es muy pulcro, muy limpio, digamos, dentro de su territorio, pero fuera de su territorio, pues ahí sí son, ahora sí que camisa abierta y hacen lo que se les venga en gana, porque finalmente, pues, para eso están los acuerdos comerciales, para protegerlos, sobre todo en países que están en situaciones de desventaja, como es el caso de nosotros. Y en el caso bilateral con Estados Unidos, pues la cuestión del fentanilo, ¿no? Que ahora, pues, digamos, el aprisionamiento de Ovidio, pues, si bien es cierto que es un golpe político muy efectivo para este gobierno, también lo es que pues, no va a afectar en mucho, que digamos, lo que es pues ahora sí que la producción y la distribución de este tipo de materiales a Estados Unidos.
Y a mí me parece en ese sentido muy atinada la declaración de Marcelo Ebrard, que dijo, bueno, no quieren fentanilo, pues no estén entregando armas aquí en México, ¿no? Eso es, digamos, en una primera instancia lo que yo podría opinar de esta cumbre que acaba de pasar. Gracias, mi querido Héctor Javier. Dice Marco Sánchez, a Sheinbaum ya le están haciendo víctima con lo del metro, eso le ayudará en las preferencias de Morena. Adriana Cos, pero ¿qué tenía que hacer la jefa de gobierno en cuestión internacional? Miguel Ángel Cortés, hay que darles, se refiere a los migrantes. México no es beneficencia de ilegales. Uf, qué barbaridad, hablando de clasismo, de racismo, qué barbaridad. Nora Brie, hay gente que pide respeto a nuestros migrantes en Estados Unidos, pero denosta y pide represión a los migrantes de otros países de América Latina que llegan a México intentando llegar a los Estados Unidos. Son parte de algunos de los planteamientos que está haciendo la audiencia. Mi querido Alejandro Saldaña. Mira, rápidamente un comentario, porque hay un punto que comentó Héctor, que habría que verlo un poco con mucho cuidado. Esta idea de que Canadá es un país que cuida mucho su medio ambiente hacia lo interno y hacia lo externo es un país, pues ya sabemos las inversiones en minas que hay en México, por ejemplo, no es tan así, ¿eh? También en Canadá se dan muchos procesos, digamos, extractivos y de diferentes actividades económicas profundamente contaminantes, ¿eh? Yo viví un tiempo allá en Montreal y pues hay gente que ha documentado, por ejemplo, cómo, no tengo claro cómo está el tipo de suelo que hay en una buena parte de los bosques de Canadá. Tengo entendido que hace no sé cuántos millones de años, eso me lo dijo un profesor, pues eran zonas marinas. Entonces, el grueso del suelo pues es mínimo, ¿no? O sea, son grandes árboles, pero no tienen una raíz muy profunda. Entonces, que hay zonas enteras en donde los árboles son tirados con bulldozer, ¿no? O sea, ni siquiera son cortados, sino simplemente son empujados, digámoslo así, y hay una fuerte crítica al respecto, ¿no? Entonces, Sí. pues esto nada más para puntualizar que esta idea de que Canadá es muy respetuoso del medio ambiente es relativa. Ya. Sí tienes perdón, sí tienes toda la razón, Alejandro. Me refiero que también ahí está mucho más controlado, ¿no? Digamos, en términos porcentuales o en términos de proporciones, son más, digamos, son mayores controles que se tienen en Canadá en términos generales que en términos Sí. puntuales. Efectivamente, hay ciertas zonas que tienes toda la razón, pero en amplias zonas del territorio canadiense sí que hay más controles que están más vigilantes, ¿no? Ahí, como bien dices, habría que hacer investigaciones más a profundidad, a ver qué diferencia de unas zonas de otras, ¿no? Porque en unas zonas sí hay mucho control y en otras, pues, no lo hay, ¿no? Y dejan también de uno de los comentarios de los migrantes, de estos ilegales, híjole, yo invitaría a que evitáramos ese término y habláramos de términos de regularización. Y también invitaría pues, a pensar que México es un país, perdón que lo diga de esta forma, exportador de personas, porque bueno, nada más habría que ver cuántos mexicanas y mexicanos hay en Estados Unidos, ¿no? Dicen que No, y esa expresión de ilegales, ¿no? Qué sí, cosa. Ninguna sí, persona es ilegal. sí, pues es un derecho humano a migrar, ¿no? Y ahí la cuestión es que pues encontraran las condiciones de vivir de manera digna para las personas, ¿no? Y sí quisiera comentar, insisto, ¿no? México es un país exportador de personas, porque bueno, aquí históricamente, insisto, ¿no? La segunda ciudad con más mexicanas y mexicanos es Los Ángeles, y eso siempre lo tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Aquí en la frontera sur, por ejemplo, con Guatemala, con El Salvador, con Belice, Tapachula, por ejemplo, lo estamos viviendo. Es terrible la situación que se está presentando. Dicen que algunos que es una prisión prácticamente a cielo abierto que se tiene en Tapachula. Y bueno, pues la gente no está aquí necesariamente por gusto, ¿no? Sino por necesidad, no solo en términos económicos, sino también en términos de inseguridad, que insisto que si nos espanta aquí los niveles de violencia, los niveles de homicidio que tenemos en el país, habría que asomarse también a estos países donde pues, la situación podría ser igual o en algunas ocasiones muchísimo peor a la que tenemos aquí. Dice Un Día Sin Migrantes 2.0. Definitivamente, Ernesto, la audiencia desconoce el tema migratorio.
Bueno, dice algunos de ellos, no todos. El hecho es que los mexicanos somos los menos agraciados en cuestiones migratorias en los Estados Unidos. Somos indocumentados, dice, no ilegales. La MULIX, hospitalidad, amor a lo extraño, a lo extranjero, es la filosofía que propone la MULIX. Lau Aguirre, si no saquearan los países, tal vez no hubiera tanta migración, y tan solo quitaran los embargos a los países, vivirían mejor. Pues parte de los comentarios, Ulises, el KIC, se requieren políticas estatales de educación, integración y refugio para evitar estas disposiciones como la criticada, porque si no abundarán aún más. Bueno, pasando a otros temas, pues se dio el día de ayer el anuncio, Alejandro, Héctor, de que pues 6,000 efectivos de la Guardia Nacional pasarán a resguardar el metro, las 155 estaciones, 195 estaciones que hay en la Ciudad de México, en las 195 estaciones del metro. ¿Cuál es tu primera impresión y valoración, Alejandro Saldaña? Si son 195 estaciones, si son 6,000 elementos de la Guardia Nacional, pues significa que más o menos en promedio le tocarían unas 30 personas, 30 elementos de la Guardia Por estación, sí. estación. La pregunta es si estos 30, pues, ¿qué van a hacer? Porque además hay que ver, pues, los horarios del metro, que va desde un horario muy temprano hasta la noche, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un primer comentario, ¿no? La otra es que, pues, yo lo veo esto como un asunto muy performático, ¿no? O sea, muy de expresar como que algo se está haciendo, cuando pues la impresión que uno tiene es que no es un problema que esté necesariamente vinculado con la seguridad pública, sino pareciera más, y lo digo como hipótesis, un problema de mantenimiento, de renovación de carros, de adquisición de refacciones, yo no sé si incluso de capacidad técnica. Entonces me parece que pues quizás en términos de un despliegue, pues sí es muy vistoso, se nota mucho, es muy performático, pero pues de ahí a que eso vaya a resolver los problemas del metro, pues quién sabe, yo francamente lo dudo mucho. Por otra parte, me llama la atención que pues se está infiriendo de que así lo dejaron entrever al menos, ¿no? Y esta acción pues apunta en ese sentido a los famosos sabotajes, ¿no? Póngale si no quieren sabotaje, el nombre que quiera, ¿no? Si es así, pues se deberían de estar ya haber presentado las denuncias correspondientes y la pregunta sería cuántas carpetas de investigación están abiertas y están en curso para ver si en efecto son estas acciones de sabotaje, ¿no? Y pues si hablamos de sabotaje, yo pensaría, digo, sin conocer gran cosa, pero uno supondría que probablemente los sabotajes se dieran más pues en la zona de talleres, donde se hacen las reparaciones, el mantenimiento, etcétera, no necesariamente en los andenes en donde están los pasajeros. Entonces uno dice, bueno, pues si hay sabotajes, probablemente sería más indicado, en todo caso, que la misma Guardia Nacional fuese desplegada en los talleres, en otras zonas, digamos, donde se trabaja con el metro, no necesariamente en los vagones, ¿no? Y la última cuestión es una falta de información, o sea, se despliega la Guardia Nacional, pero a la ciudadanía, a los usuarios del metro, pues no se les dice nada, ¿no? O sea, no se les dice de qué va o por qué va. Yo siento que hubo pues mucha falta de información, ¿no? O sea, si hay un asunto de gravedad que implica el desplazamiento de 6,000 elementos, aunque al final de cuentas sean 30 por estación, me parece que tendría que haberse informado con más detalle a los usuarios por qué está la guardia, qué va, etcétera, ¿no? Y finalmente, yo no sé si la guardia vaya a tener alguna incidencia, francamente lo dudo mucho, en sí muchos elementos de orden delictivo que se dan en el metro, ¿no? No solamente, digamos, lo que ya se sabe, ¿no? Carteristas y gente que se sube a asaltar, ¿no? Sino también, por ejemplo, la presencia de líderes, pues muy vinculados de pronto con crimen organizado,
que son los que están extorsionando a muchos de los vendedores ambulantes. O sea, esto lo sabemos bien. Son miles de personas que buscan ganarse la vida en los vagones, en los andenes del metro, pero que detrás de ellos hay estos famosos líderes, y le pongo comillas, que lo representan y por los cuales hay que estar pagando una cuota diaria o mensual, y que a final de cuentas esto también hay autoridades, yo no sé si elementos del sindicato también, que son beneficiados con ello. Es decir, hay una parte de este dinero que se mueve en el metro, que son muchísimos millones de pesos al día, que puede caer en manos del crimen organizado. No lo estoy aseverando, habría que investigarlo, pero por lo que conocemos de otras experiencias, pues es muy probable que esto vaya a dar a la delincuencia organizada. Ahora, ¿la Guardia Nacional va a tener incidencia en esto? Yo, francamente, lo dudo mucho. Me parece una medida performática, de orden político, para lavar un poco la cara de Claudia Sheinbaum, pero hasta allí. Ya, gracias Alejandro. Héctor Javier Sánchez, bueno, ayer y hoy se ha hablado de que pusieran muchísimos elementos y hacían cuadros comparativos de cuántos elementos hay en Michoacán o cuántos elementos hay. Bueno, a mí en realidad no me parece una cifra grande, de hecho me parece muy básica porque si son 195 estaciones y toca a 30 por 30 elementos de la Guardia Nacional por estación, pensando en 2 turnos, en realidad son 15 elementos de la Guardia Nacional que estarían ahí. Otra cosa son los motivos y el trabajo que va a hacer. Hoy el presidente dio un poco más de pistas, precisamente porque pues ayer se dio información así, pues de sopetón, sin, yo creo, como Alejandro señala, que tendrían que haber hecho una exposición, esto está pasando, y la Guardia Nacional tendrá estas funciones en específico aquí y allá, y será temporal o es permanente, lo que sea, pero una exposición muchísimo más clara. Hoy el presidente dio como otra pegatina, de otro, pero sigo considerando que falta una exposición más clara. Quienes hemos hecho coberturas en materia de derechos humanos, pues siempre nos preocupa mucho la militarización de cualquier zona civil, ¿no? Es decir, como decía el especialista en Fuerzas Armadas, Jorge Luis Sierra Guzmán, pues los militares, pues tienen que, siempre que hay militares en zonas civiles, pues hay que tener muchísimo cuidado de las implicaciones que se pueda tener en esa materia. Entonces, yo te preguntaría cuál es tu valoración de este tipo de decisiones, porque entiendo ese lado en el que siempre nos preocupa a nosotros, y luego tienes a sectores que antes eran críticos de eso y que se pasaron a la 4T, y ahora pues todo el mundo guarda silencio o hasta aplauden eso, y está el otro sector que eh, tiene completamente satanizado cualquier decisión que tenga que ver con que las Fuerzas Armadas ocupen cualquier espacio civil. Y otra cosa son las realidades que vivimos en el país. ¿Cuál es tu valoración con respecto a esta decisión que se tomó en el metro capitalino? Bueno, te refieres a mí, ¿va? Sí, sí, Héctor, sí, sí. Mira, yo creo que tiene sus pros y sus contras, y yo creo que es una decisión que tiene mucho que ver con el 2024. Por un lado, tienes toda la razón, uno, por supuesto, no desea tener ahí elementos de la Guardia Nacional, ni nada que recuerde elementos armados del ejército o similares, porque efectivamente, ¿no? Sabemos que a mayor militarización de algunas zonas, pues hay mayor incidencia de violación a los derechos humanos. Pero también, pero también hay que decir que, pues, también como que suena raro que en los últimos años, sobre todo los más recientes, pues están sucediendo una serie de acontecimientos en el metro que tampoco se solían dar. Y sí es cierto, ¿no? El metro tiene, bueno, empezó en 1968 en el país, se supone que están renovando la línea 1 y los otros son un poco más recientes. Hay metros de otras ciudades, por ejemplo Nueva York, que tienen más de 70, 80 años y que siguen funcionando, y que pues suena raro, ¿no? Una serie de incidentes que, por ejemplo, la misma Claudia Sheinbaum dijo que una llanta, por ejemplo, que la acaban de revisar un día anterior, pues ya no, bueno, se friccionó, se quemó,
unos cables que fueron cortados, una caja negra que estaba en una camioneta, es decir, una serie de cosas raras. Y si, como hemos dicho en otros programas, desde ya hace algunas semanas o meses, todo apunta al 2024, yo no estaría muy de acuerdo en que la Guardia Nacional tendría que estar en los talleres, porque eso no tendría ningún impacto mediático, como efectivamente lo dijo Alejandro. ¿Qué le está pegando más a Claudia Sheinbaum en estos últimos días? ¿No? Está el accidente que hubo por ahí de mayo, donde hubo desafortunadamente 26 personas muertas, donde pues ya se la acababan prácticamente, ya decían que ese era el fin de su carrera presidencial. Este accidente que acaba de morir una compañera de la UNAM, muy jovencita, la verdad, muy lamentablemente, pero también, pues, cómo enseguida se politizó, ¿no? Bueno, vemos ahí a la gente del Partido Acción Nacional, mientras estaban recogiendo todavía, pues ahora sí que escombros, levantando cosas, pues ahí haciendo su conferencia de prensa también para demostrar, sí, en fin, ¿no? Cosas que sí le están pegando no solo a Claudia Sheinbaum, sino también a la 4T en general. Entonces, ¿qué se hace en este punto? Pues meter a la Guardia Nacional, que insisto, a mí no me agrada mucho, pero creo que no tenían otro medida en este sentido, porque si ahora, digamos, hay un indicador que es muy sensible allá en la Ciudad de México, es justamente lo que tiene que ver con el metro. Y me parece ser que la Guardia Nacional pues, va a ser un elemento de disuasión, no que empiece a hacer cosas por acá, por allá, ¿no? Y ya he leído muchas críticas que hablan de que si ellos van a arreglar los rieles o de que si van a arreglar las puertas de los vagones, etcétera. No, no para nada, ¿no? El simple hecho de estar ahí como está en otros países, por ejemplo, Colombia, pues es un elemento de situación quizás para, digamos, disminuir posibles afectaciones que no se han dado, pero que perfectamente se podrían dar. Y aquí, y a lo mejor soy muy maloso, o a lo mejor pues tiendo a desviarme un poco psiquiátricamente, pero sí hay que pensar más en que hay gente que no se mide, que no se tienta el corazón en tratar de hacer ciertos daños, en tratar de hacer pues ciertas afectaciones para que, pues ahora sí que atraiga los reflectores y en la medida de ese sentido, pues acabe con un cierto proyecto, ¿no? A mí siempre se me viene a la mente, y perdón que lo diga, pues el caso de Emiliano Zapata, ¿no? Recordemos que ahí Guajardo, pues no tuvo empacho en echarse, creo que a 100 elementos del ejército para ahora sí que demostrarle supuestamente su fidelidad a Emiliano Zapata, que fue cuando lo trajo a la hacienda de Chinameca y que le dio eso como prueba, que vieron pues que estaban del mismo lado, ¿no? Entonces creo que es por el momento la 4T lo que está haciendo es protegerse de algún posible evento que pudiera estarse planeando y que ahora sí que, como diría Echeverría, más vale que eso sobre y no que falte y que efectivamente pues la población tenga más tranquilidad en ese sentido, pero insisto, siempre con el riesgo de que este tipo de elementos pues pueda cometer alguna violación a los derechos humanos. Y ya con eso termino, pues tranquiliza un poco el hecho de que esta Guardia Nacional que va a estar ahí en estas estaciones no va a estar armada. Ya, gracias, mi querido Héctor Javier. Ese es un punto también bastante importante para colocar. Y pasando a otros temas, y esto que fue un enorme revuelo y que terminó pues con pues ya la confirmación oficial de la FES Aragón y de la Universidad Nacional Autónoma de México, el plagio de la magistrada Yasmín Esquivel. ¿Qué decía al respecto, Alejandro? Pues que se confirmó lo que desde el principio se estaba sospechando, ¿no? Pues vamos, era como una tomadura de pelo suponer que Yasmín Esquivel no había plagiado, sino que al revés, ¿no? Que a ella la habían plagiado, ¿no? O sea, sonaba francamente descabellado y como un insulto a la inteligencia de todas las personas que estábamos ahí siguiendo el tema, ¿no? Finalmente, bueno, pues ya está el comunicado de la UNAM, en donde, pues eso, se establece que la tesis escrita o presentada en 1987 es una copia prácticamente igual de la presentada en 1986. Esa es una cosa, me parece que es enormemente grave, pero encima de eso, a mí me parece que todavía más grave es la mentira por parte de Yasmín Esquivel y el manejo que se hizo acerca para tratar de, digamos, de evitar, pues, que se llegara hasta donde se llegó
en donde su defensa de sí misma pues, fue francamente muy mala porque se basó en mentiras, en manipulación, en infundios, etcétera, etcétera. O sea, finalmente quedó demostrado que Yasmín Esquivel sí plagió, o si no plagió, compró la tesis que la asesora Marta Rodríguez puso en sus manos. Pero como sea, el hecho es que hay una actitud pues que no la deja bien parada, sobre todo para estar en el máximo tribunal del país. Ahora la pelota la tiene en su cancha la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Yo no sé, aquí los maxiabogados son los que nos pueden dar más detalles, ¿no? Si la UNAM en efecto no tiene la normatividad, sobre todo la normatividad de aquellos años, del 86, 87, para retirar el título. No lo sé, eso es un asunto legal, insisto, los abogados lo tendrían que No, no, determinar. no lo tiene, pero no solamente la UNAM, tampoco la SEP, no Pues ahí existe. está. Entonces se va a quedar esto, me parece que hay un riesgo de que esto se quede en una suerte de impas, ¿no? Porque la UNAM dice, como si le avienta la pelota a la SEP, en donde quizás, yo no lo sé, no el título necesariamente, sino la cédula profesional. Pero me da la impresión de que lo más probable es que se quede esto en una suerte de impasse, de indefinición, con tal de mantener a Yasmín Esquivel en la Suprema Corte, a pesar de las evidencias y a pesar de las mentiras que dijo en público, ¿no? Y que inclusive de la presencia o de la participación de la Fiscalía de la Ciudad de México. Por cierto, hoy o ayer, ya no me acuerdo, leí que el notario que había supuestamente dado fe de una supuesta declaración de este licenciado Báez, ¿no? Finalmente el notario lo que dice, no, yo solamente di fe de una firma, pero yo de lo demás ya no sé. Es decir, hay todo un conjunto de acciones y de actitudes y de decisiones, ¿no? Que son de por sí muy graves y que por lo pronto comprometen la honorabilidad de la magistrada Esquivel para permanecer en el cargo. Yo creo que lo más honesto, lo más decente sería que ella renunciara, y si no, sus propios compañeros y compañeras, los y las magistradas, tienen en sus manos también una decisión. Es evidente que plagió, es evidente que mintió. ¿Va a permanecer en la Suprema Corte? Pues es la pregunta. Ya, gracias Alejandro. Héctor Javier, antes de hacerte la pregunta, déjeme nada más señalar que esto que pues se ha confirmado también de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, pues que sí hubo acciones de sabotaje, ¿no? Que ya quedó confirmado y que pues la caja negra del tren que colisionó el sábado pasado, pues sí, fue hallada en una camioneta particular. Se encontró que también no había un faltante de cable en ese tramo del túnel, sino que había otro que había sido vandalizado. También que se encontraron objetos tirados sobre las vías y las zapatas, ¿no? Piezas de madera que son utilizadas para el freno de los trenes, a las que supuestamente les hacía falta mantenimiento, y otras líneas también. En fin, que hay ya bastante información sobre la información que ya está proporcionando las autoridades, cables colgados, otros cables cortados, y parece ser que esto se repite en varias estaciones del metro. Nada más quería hacer esa información ahí adicional. Y ahora sí, Héctor, ¿qué decir pues ahora sí que, cuál tendría que ser el epitafio del caso del plagio de la magistrada? Sí, yo creo que habría que verlo en dos niveles, ¿no? Uno, el individual de la propia ministra, que ya se comentó, y también el que tiene que ver con la asesora, ¿no? La cantidad de tesis que se está escribiendo o documentando que asesoró, que dirigió esta mujer, hijo, es impresionante, ¿no? Creo que más de 500, ¿no? Yo, por ejemplo, pues yo me dedico a la academia en el mejor de mis tiempos, y hablo a nivel de licenciatura, como en aquel entonces, en un año si he dirigido 4, pues es muchísimo, ¿no? La verdad es que es 1 o 2 por año, entonces dirigir
ya no diga 100, elegir más de 10 tesis en un año. Si no, Híjole, no le levantes falsos, Héctor, son solo 499. fíjate nada más, no, hombre, no, la verdad yo no quiero imaginar. Entonces ahí algo falló en la UNAM, como para que alguien hubiera detectado, a ver qué está sucediendo, decir, a ver, pues qué es una producción de chocolates aquí o qué se está haciendo, ¿no? Digamos, por un lado sí de eso. Y por otro lado, bueno, habría que verlo también en la cuestión de la pugna que se tiene ahorita entre el rector de la UNAM y el presidente López Obrador. Sabemos que el presidente varias veces ha dicho que la universidad está tomada por grupos de derecha, bueno, desde la época del doctor Narro, bueno, desde Soberón, digamos, viene una época que nada tiene que ver, por ejemplo, con Javier Barros Sierra, que fue pues otra película de la UNAM que estuvo en sus mejores tiempos, el mismo, por ejemplo, Juan Ramón de la Fuente, que también creo que hizo un papel muy digno, pero de ahí, digamos, en adelante, pues yo creo que a mi queridísima y alma mater UNAM no le ha ido muy bien en cuanto tiene que ver, digamos, a los rectores que ha tenido. El de decir, el de estar denunciando que está tomada por grupos de derecha, pues obviamente viene la reacción de Graue, ¿no? Que ya sabemos de qué grupo pertenece. Me llamó mucho la atención y ahí, por ejemplo, es una invitación a que lean la primera declaración que hizo Graue, que la firmó él, donde pues a mí me parece que fue un ajuste de cuentas que le hizo al presidente, ¿no? Diciéndole, así, pues tú dices esto, pues ahora ahí te va el otro golpe que fue muy duro, ¿no? A mí me pareció extremadamente duro y hasta un poco visceral, digamos, la firma que hizo ahí el rector del comunicado que lanzó la UNAM. Y entonces, en esta pugna, efectivamente, la UNAM no tiene, digamos, los procedimientos, no se había dado el caso para pues, quitar el título, y la SEP menos, ¿no? Pues finalmente la SEP no revisa las tesis, la SEP únicamente lo que es una recopilación de documentos y va avalando si cumplen o no la normativa, ¿no? Y hasta ahí. Entonces, en ese sentido, sí creo que habría que verlo a nivel, insisto, de un contexto político y que habría que pues tomarlo en forma paralela a lo que ocurra de manera individual con la ministra, que yo también diría que pues, por cuestiones de dignidad, por cuestiones de ética, ella tendría que renunciar, tendría que pues dejarle de dar municiones a la oposición y pues no parapetarse en el argumento de que pues, Peña Nieto también plagió tesis, por ahí se habla de que algunos comunicadores también lo han hecho y que ya ha pasado nada, ¿no? Me parece ser que si se quiere hacer una distinción en que este proyecto es otro a los que venían anteriormente, la propia ministra tendría que hacerse un lado y decir, bueno, pues ahí se ven y ya dejar de, pues, insisto, de darle pues parque a la oposición de este gobierno. Gracias, Héctor Javier. Pasemos al último punto, si les parece bien, mi querido Alejandro y Héctor, que tiene que ver con, pues, ¿será melón, será sandía, será la qué? Vieja del La otro. vieja del otro día, ¿no? La vieja del Qué otro mala. día. Sí, ya no me acuerdo en qué terminaba, pero pues el superpeso sigue ahí a todo lo que da, contra todos los pronósticos desde que desde que ganó la presidencia Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de julio del 2018, pues contra todos los pronósticos, pues el superpeso, como se le llama, que vaya hasta el Financiero, este, que es uno de los medios que yo no sé por qué, por cierto, el presidente lo menciona poco, yo creo que hasta le pegan más que los de Reforma y el Universal, y mira que ya es mucho decir, pero hasta el Financiero decía, pues el superpeso. ¿Qué decir, mi querido Alejandro? Sí, pues hasta el financiado, ¿no? No se llama así el financiado. Sí. Hasta el financiado lo ha subrayado. Mira, yo lo primero que quisiera decir es que, híjole, de veras que ya no sabe, bueno, da risa, aunque al mismo tiempo da mucho coraje, ¿no? Supongamos el escenario contrario, que el peso se hubiese devaluado y que anduviese, pues no sé, los 25 o 24 pesos por dólar, ¿no? Se estaría diciendo el fracaso de la administración de López Obrador, etcétera, etcétera. Y lo que es curioso es que en este caso, como decías Ernesto del superpeso, ahora resulta que también tener un superpeso pues es negativo, ¿no? Así también no han estado diciendo, no, es que este fortalecimiento del peso frente al dólar es malo para el país, ¿no? O sea, dice uno, pues es que si sube está mal y si baja está peor. No. Yo creo que, digamos,
hay que entender las razones por las que tenemos este superpeso, ¿no? Y que, bueno, tampoco hay que echar campanas al vuelo porque en esta volatilidad de los mercados financieros y en cualquier momento puede pasar exactamente un deslizamiento en sentido contrario, ¿no? Pero vamos, tiene que ver mucho con la disciplina fiscal de México, ¿no? Tiene que ver mucho con el orden que ha habido en las finanzas macro, con el manejo muy responsable, hay que decirlo, yo probablemente creo que este es uno de los grandes logros de la administración del presidente López Obrador, un manejo muy responsable de la deuda y de los pagos de la misma, y eso, sin dudar a dudas, está detrás del fortalecimiento del peso, ¿no? O sea, es uno de los elementos, ¿no? Ahora, que también puede afectar las exportaciones mexicanas, pues sí, también las puede afectar. Que también puede afectar, digamos, el peso de del dinero, de las remesas que entran a México, también, pero digamos, en términos generales, pues es mucho más benéfico tener un peso fortalecido con una inflación controlada, digamos, no es que no haya inflación, y esto es un fenómeno mundial, no es un problema exclusivamente del país, ¿no? Pero tener un peso fortalecido y tener una inflación controlada, y me refiero a controlada en comparación con otros países, ¿no? En donde se ha desatado, pues me parece que son noticias en el ámbito económico muy buenas que sin duda alguna repercuten en el bolsillo, en primer lugar, pues de las mayorías, ¿no? Pero los empresarios que tampoco se hagan de la boca chiquita, o sea, también han sido muy beneficiados de estas circunstancias. Quizás un sector puede haberse afectado, precisamente el sector exportador, pero bueno, tampoco es un asunto que sea excesivamente una afectación muy grande, o sea, son, ¿qué serán? Poco menos de un peso más o menos lo que ha disminuido. Entonces, en términos de la salud de la economía mexicana, pues me parece que son buenas noticias. Pues además, Héctor Javier, pues no solamente, a mí me parece realmente increíble, ¿no? Porque pues en todos estos años, incluyendo la pandemia y demás, pues estar en esta situación realmente es muy, muy sorpresivo. Y no solamente el hecho de que no haya subido, sino que haya bajado, ¿no? Que haya bajado. Es verdaderamente importante. ¿Cuál es tu valoración sobre ese respecto? Sí, yo estoy de acuerdo en que este es uno de los puntos más, digamos, mejor calificados de este gobierno, ¿no? La cuestión económica, digamos, en términos macro, en términos micro, unas cosas sí, yo creo que otras no, ¿no? Pero digamos, este que es un indicador global, me parece que sale muy bien librado. Recordemos que nuestro peso tiene 3 ceros menos, ¿eh? Recordemos que hasta más o menos la época de Luis Echeverría y de López Portillo, que defendió el peso como un perro, siempre estuvo, durante mucho tiempo se mantuvo en 12 pesos con 50 centavos por cada dólar. Y después, pues empezaron a venir las devaluaciones terribles, ¿no? Que se acentuaron muchísimo con Miguel de la Madrid, y que prácticamente en cada cambio de sexenio pues venían las devaluaciones muy grandes, siempre acompañadas, digamos, pues ahora sí con información privilegiada para algunos sectores que compraban los dólares, que podían darse ese lujo de comprarlos, y para gran parte de la población, pues obviamente los llevaron a muchos a la ruina, a perder sus casas, a perder automóviles, mucho patrimonio que se perdió ahí, ¿no? De tal manera que ahorita, si habláramos, pues nuestro peso estaría valiendo alrededor de 19,000 pesos por dólar, ¿no? Si tuviéramos esa moneda que esté de antes. Es decir, nada más calcule la población cuánto ha sido el nivel de devaluación que se tuvieron durante los gobiernos de 1970-76 para acá, lo cual pues es un cinismo lo que están diciendo, y que bien que lo comenta Alejandro, de decirnos que ahora, pues porque el peso está muy bien, pues que está muy mal porque pues perjudica las exportaciones y las inhibe, ¿no? Según ellos, ¿no? Pero si estuviera muy alto, entonces inhibe las importaciones, y entonces no hay recursos, no hay materiales, no se pueden comprar pues, equipos para que puedan echar a andar la producción. En fin, siempre encuentran un motivo para aplicarnos lo que ellos, me acuerdo que siempre han dicho, las medicinas amargas, ¿no? Para que el gobierno o México más o menos esté bien, ¿no? Recordemos que en la época de Peña Nieto el peso llegó a estar en 26 pesos, si mal no recuerdo. Y también qué mala onda de la economía que pues no le hizo caso a Loret de Mola,
porque pues él pronosticaba un dólar de más o menos entre 30 y 35 pesos cuando asumió el gobierno de López Obrador, ¿no? Entonces creo que se ha habido buen manejo de la economía, insisto, macro. Tenemos una tasa de inflación de 7.82, lo acaba de dar a conocer el INEGI, si mal no recuerdo, lo cual sí es muy alta. Nunca se habían, o hacía muchísimo tiempo que no se daban estos niveles de inflación, pero si lo comparamos con otros países y en el contexto de la pandemia y de la guerra que tiene Rusia con Ucrania, que parece que va un poco para largo, no nos fue tan mal, ¿no? También está la cuestión de la inversión extranjera directa, que ha sido muy fuerte, por supuesto, la cuestión que tiene que ver con las remesas, y que todos estos factores, que si bien hay, digamos, la contraparte, que pueden causar daño al sector exportador, que además es una proporción mínima de la población, pues me parece que sí habría que aplaudirla y habría que ver cómo nosotros como población pues seguimos en este tenor y no hacer compras de miedo, porque parecería ser que ahora como está muy barato el dólar, pues casi nos están invitando a comprar, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, las dos últimas caricaturas de Magoo, por lo menos la de ayer y la de antier, ahí pues vendedores ofreciendo solo el producto del dólar, que está muy barato a 18.90, porque los demás están muy caros, ¿no? Entonces, yo invitaría a pues, no irse a las casas de cambio o los bancos a tratar de comprar todos los dólares que puedan ahorita que está barato, porque pues ese tipo de mecanismos sí que pueden desestabilizar a un país, ¿no? Entonces, pues sí, qué bueno que esté el dólar barato, qué bueno que ahorita más o menos esté la economía, y que una vez, digamos, que concluyan estas grandes obras que se están llevando muchísimos recursos, me refiero al Tren Maya, me refiero a la refinería de Dos Bocas, entre otras, pues esos recursos se utilicen para distribuir más en aspectos sociales y en aspectos de infraestructura. Qué buena falta le hacen al país. Oye, nada más un comentario rápidamente, porque también hay que tomarlo en consideración. El peso está fuerte, pero hay que ver también en comparación que el dólar también se ha debilitado. Es decir, no nada más se trata de ver el peso fortachón, sino también considerar que el dólar también ha tenido un proceso de cierta debilidad, ¿no? Entonces es una relación finalmente. Sí, Ricardo, tienes razón, pero también acuérdate que cuando el dólar se ha debilitado, también ha habido devaluaciones aquí, ¿no? Porque ya, como los precios del petróleo, ¿no? Si sube porque sube y si baja porque baja, ¿no? Si sube porque hay que estar acorde a los precios internacionales, ¿no? Y si baja, pues porque hay menos recursos para el país, ¿no? Ya, pues gracias Alejandro, gracias Héctor, Javier. Tenemos unos minutitos nada más para poder abordar el cuarto tema que habíamos ahí colocado, que nos colocaron ahí de última hora aquí uno de estos muchachos, y que pues es pues ya la confirmación de que nuevamente la Alianza por México va, y hubo ya declaraciones. Tenemos de hecho una imagen ahí de este personaje que tiene un extraordinario prestigio en nuestro país, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional de Morena, que manda un mensaje que pues a todos nos estremeció, porque dijo, híjole, pues sí, estamos en un grave peligro. Y este mensaje, que si puedes tan amable de poner la imagen, mi querido Leonardo, de este tuit que publicó Alejandro Moreno, y que pues nos da una idea de pues lo dramático que puede ser para el país si perdemos el futuro que tenemos en México. Este es el mensaje que nos colocó el señor Alejandro Moreno. Lo decimos claro: quienes atenten contra la unidad de nuestro partido o de Va por México estarán atentando contra el futuro del país. Pues ahí ustedes me dirán si queremos atentar contra ese posible futuro. Y tenemos el video precisamente de las extraordinarias y pues, sabias palabras del dirigente nacional del PRI, aunque usted no lo crea, que puedan salir a cuadro y decirnos lo que dicen así, sin anestesia y sin nada. Pues bueno, hay que cerrar alegres esta semana. Vamos a escuchar al señor Alejandro Moreno, por favor. Quienes atenten contra la unidad del partido o de nuestra coalición están atentando contra el futuro de nuestro país. Lo están haciendo porque tenemos que cuidar la unidad
en los institutos políticos y en la sociedad. Pero también hay que decirlo, quien haga eso, lo único que está haciendo es prestarse al juego de Morena y del gobierno, que no quieren que las cosas cambien. Pues bueno, ¿qué decir, mi querido Alejandro? Perdón, pues es que sí me dio mucha risa. Yo no había visto, había leído la declaración, pero no había visto el video. Pues, pues está muy bien, ¿no? O sea, a mí me parece muy saludable que pues que abran todas sus cartas, ¿no? O sea, que presenten todo su juego, que presenten sus alianzas. Parece ser que para el Estado de México, pues quien lleva la mano creo que va a ser el PAN, según tengo entendido. Para el PRI, digo, pero para Coahuila parece que va a ser el PRI. Bueno, hay que se hagan Para burlas. los dos estados, Alejandro, para los dos estados es el PRI, Estado de México Para y los dos va a Coahuila. ser el PRI. Ya, Sí. ok. Me parece muy bien que abran sus cartas, que enseñen su juego y que pues nos presenten este tipo de declaraciones o que hay que verlas más allá de declaraciones, de alternativas, ¿no? O sea, de plano se está contra el futuro del país. Tan importante es Alito y la alianza que está en juego México como nación, como país, pues me parece francamente, pues lo que ya sucedió, ¿no? Risible su declaración, su contundencia, y pues esta imagen del video, ¿no? De las fuertes declaraciones de Alito, con Marco Cortés allí también detrás, y con Zambrano, y etcétera, pues no se ve así como mucha convicción por parte de los que estaban ahí presentes, ¿no? Y uno ve las caras y pues nada más va marcando y dices, pero pues son puros de la vieja guardia, ¿no? De la vieja, muy vieja guardia en algunos casos. Entonces, si ellos y ellas representan el futuro del país, pues yo francamente lo dudo mucho, ¿no? Porque son pues ya gente que has pasado por muchísimas administraciones y que ya se le conoce sus mañas, sus modos y sus trácalas. Pues sí, si fueras tan amable de poner otra vez esa imagen, Leonardo, y poder hacer un zoom para que pues se pueda apreciar algunos de los personajes que podemos identificar ahí. Bueno, pues el dirigente del PAN, Marco Cortés, Jesús Zambrano, el dirigente del De lo que PRD, queda del PRD. lo que queda del PRD. Ahí a la izquierda se ve Santiago Krill, un pedacito de Santiago Krill. La de blanco, no sé no sé si es Josefina Vázquez Mota operada o porque se ve más, la veo más estirada, ¿no? No sé, Rubén Moreira se ve ahí, se ve también Jorge Romero, pues el líder del cártel inmobiliario aquí en la alcaldía Benito Juárez, pues son Narro, ¿no? También. ¿Es Narro, Narro? pues creo que sí, es que no alcanzo a ver yo. El que está ahí con Santiago Krill, pegado a Santiago Krill. No alcanzo a ver, pero creo que sí. Ah, No alcanzo a ver. bueno, Es pues muy chiquita la imagen. son estos de los personajes. Y Héctor Javier Sánchez, ¿qué decía al respecto? No, mira, aunque uno no quiera decir adjetivos, aunque uno no quiera poner pues valoraciones, de veras qué cinismo, ¿no? Alito hablando de que haga cosas en contra de la unidad, en contra del partido, pues está traicionando. No, que no se pase, ¿no? Pues no, él mismo fue el que desde su bancada pues, hubo la propuesta de la Guardia Nacional y de otras cosas. Es de veras, ahora sí que innombrables, ¿no? Lo que se pudiera decir de ellos. ¿Y qué decir del PAN, ¿no? ¿Qué decir del PAN de Marco Cortés, que ni siquiera le dio la mano en un evento Alito junto con Zambrano, que lo llamó un traidor, y ahora pues ya vuelven a tener amoríos, ¿no? Y ya después de criticar que en algún momento pues se estaba dando el primor, pues ahora sí el PRIAN, ¿no? Y ahí sí no tienen empacho en así reconocerlo. Yo creo que de veras, si hay alguien dañino, si hay alguien que ha hecho mal a este país, pues son ellos mismos, y llamarnos a que, pues ahora sí que volvamos al pasado, entre ellos se llaman a volver al amor, ¿no? Pero que a nosotros nos inviten a volver al pasado, en donde nada más el 1% pues que sí aquí en México. Ojalá mucha gente reflexione de veras, aunque no le caiga bien a este gobierno, que reflexione y que pues valore, ¿no? Digamos, en qué situación estaríamos peor si en este proyecto que seguramente pues va a tener continuidad, a menos que pase algo, pues por ejemplo, ¿no? Están pegando en cuestiones del metro o en otro tipo de cuestiones,
pues el regreso de esta gente, híjole, a mí me daría mucho temor. Dice José González Morales, ¿cuántos años de cárcel solo en esa foto? Y es que sí, además, cuando dice Alito, dice el que quiera dividir dentro del PRI, pues como ya pues hizo su chanchullo ahí para quedarse hasta en la dirigencia hasta el No lo 24. ¿Eh? Van a decir, Alito no se toca. Ese Alito no se toca, hasta Osorio Chong y toda una corriente ahí del PRI que están en contra de que él se quiera mantener hasta el 2024. Los neutralizó Ernesto. La verdad es que el tipo es políticamente súper hábil, ¿eh? No, sí, sí. Apechugados, ¿eh? No, pero durísimo, durísimo. Pero, y bueno, mira, sí, pero también habla mal del PRI, ¿eh? O sea, también pues habla de una desarticulación. ¿Cuándo habló? No, pero me refiero que hubo un PRI, discusión política intensa, liderazgos mucho más, pues yo diría inteligentes, no quiero decir exentos de corrupción, pero había cuadros mucho más capaces, había gente que tenía mayor capacidad política, habilidad, inteligencia, etcétera, etcétera. Ahora, pues digamos, para que Alito sea el dirigente, pues habla muy mal también de los cuadros del revolucionario institucional, ¿no? Pues es Sí. que no los dejan, Alejandro. ¿Cómo? No los dejan, los aplastan. Ah, bueno, también lo que pasa es que muchos cuadros más brillantes pues se fueron para otro lado, ¿no? Sí es. Pues sí, pues yo les despido y para pues despedirnos así alegremente de esta mesa, pues otra vez le pido al querido Leonardo si puede poner este video de Alito Moreno y todo el grupo ahí que está atrás, porque es verdaderamente, pues sí, es alegre, es divertido ver a estos personajes así diciéndonos esas cosas, así como decía hace un rato, sin anestesia y sin nada, pues bueno. Con cara seria. Cara seria. Bueno, pues despedimos. Gracias, Alejandro, gracias, Héctor, y a usted, audiencia, pues para despedir esta mesa, vamos a ver otra vez a Alito Moreno y compañía. Quienes atenten contra la unidad del partido o de nuestra coalición están atentando contra el futuro de nuestro país. Lo están haciendo porque tenemos que cuidar la unidad en los institutos políticos y en la sociedad. Pero también hay que decirlo, quien haga eso, lo único que está haciendo es prestarse al juego de Morena y del gobierno, que no quieren que las cosas cambien. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Y hay otro que dice, más bien torturante ese video. No, de veras, para mí no. Es un video así con muchísimo humor. Es muy, muy divertido. No sé qué más decirles al respecto, pero gracias. Un fuerte abrazo, Alejandro, Héctor. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, que vaya muy bien a todos. Buen día y buen fin de semana. Gracias, igualmente.